Hola, buenas tardes. ¿No pueden entrar o qué? Lo que pasa es que me acabo de conectar y no veo a ninguna de ustedes conectada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Almadelia. No sé qué pasó que me cortó y vi que ya parecía que ya había alguna y problemas técnicos. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ángela? Almadelia, Gracias a Dios, bien, profesor. qué bueno. ¿Listos y puestos para terminar el curso? Sí, Sí, profesor. Pues hemos recorrido muchas cosas de la Sagrada Escritura y pues voy a hacer como siempre un compendio de todo lo que vimos. Hoy, si Dios quiere, vamos a durar a 15, 20 minutos más de la hora para que tengan paciencia, por favor, y las que pues tengan que hacer otra cosa, pues queda grabado, ya saben, ¿sale? Pero siempre que termino mi curso, me gusta dar así como un cierre. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Guillermo. ¿Y tú? También, gracias a Dios, mira, Me da gusto. Brenda Sánchez. Hoy no tuve escuela. Está cerrada, así que aquí estoy. Oh, qué bueno que te tocó el cierre de la clase, Brenda. Sí, el lunes también no tengo escuela, entonces aquí voy a estar si Dios quiere. Muy bien, pues miren, les digo, Brenda, que voy a hacer un resumen de todos los 10 días y terminamos con lo último del día. Pero recuerden, el que desconoce las escrituras desconoce a Cristo y renuncia a anunciarlo. Y no podemos amar algo que no conocemos. Así que la formación que les estoy compartiendo es un diplomado en Sagradas Escrituras. Como les dije, lo único es que pues yo ahorita no tengo la facultad de darles un diplomado, pero es lo que les estoy dando. Y aparte compartiéndoles la materia prima para que luego ustedes puedan ser productores de estos cursos a más Sí. personas. Entonces dejen partir de la pantalla nomás para hacer un pequeño resumen. Lo primero que hicimos el primer día fue hacer una pequeña introducción al curso. Y esa pequeña introducción al curso fue que para conocer a Dios tenemos que conocerlo a través de la Biblia, a través de la Sagrada Escritura, que es por donde Dios nos habla. Dios nos habla de muchas maneras, pero en el lugar principal donde nos habla es a través de su palabra, a través de su revelación. Y veíamos la importancia de ir estudiando libro por libro y que se motivaran ustedes. Acuérdense, Moisés, a Abraham, ya estaban muy grandes cuando tuvieron una gran misión. Siempre hay tiempo para crecer. Nada más que tenemos que hacer el esfuerzo, todos nosotros lo sabemos, que el que quiera azul celeste que le cueste. También veíamos la mentalidad oriental y sus diferencias con la mentalidad occidental. Veíamos, por ejemplo, que
la mentalidad oriental es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, en la mentalidad occidental, nosotros siempre nos gusta razonar. Y en la mentalidad oriental, donde se escribió la Biblia, las personas son personas de fe, que ellos todo lo aceptan como un don otorgado por Dios. También veíamos que nosotros, nuestra forma de pensar es la lógica. Al que se porta bien, le va bien, y al que se porta mal, le va mal. Y para el oriental, no, para el oriental es creer. Es la respuesta que el hombre le da a Dios a través de sus circunstancias de su vida. Veíamos cómo Pedro, después de haber trabajado toda la noche y no haber pescado nada, Jesús le dice, echa la red a la derecha, y la echa. Eso es creer. Creer es... Hola, Hola, buenas tardes. hola, Hola. ¿me escucha? Sí, Profe, disculpe que lo interrumpa, pero yo estaba teniendo problemas para ingresar y veo que otras compañeritas también están teniendo problemas y ahorita yo traté de ingresar por mi computadora y por mi computadora sí sirve y veo que en mi celular siguen intentando ingresar y no pueden. ok, de todos modos ya les volví a compartir la liga directa, tú, Norma. Ahí se las, Gracias. Sí, ahí se los y hay puse. hay mucha interferencia también, Sí, pues, se corta mucho. sí, pues, ha de estar fallando un poco el internet en algunos lugares. Pues miren, pidámosle a Dios que esas fallas técnicas ahorita se pasen con la gracia de Dios. Y estamos haciendo un resumen del curso, ¿sale? Acuérdense, la mentalidad oriental es creer, dar una respuesta a lo que Dios nos pide, y nosotros como occidentales siempre nos gusta comprobar. A ver, si es cierto que me lo mandaste, a ver, mándame el papelito. A ver, si es cierto esto, nos gusta comprobar. Y para el oriental no, el oriental experimenta la gracia de Dios, experimenta el amor de Dios en cada acontecer, en cada respirar. Esa es la diferencia para leer la Sagrada Escritura. Acuérdense, para leer la Biblia tenemos que tener fe en Dios, tenemos que creerle a Dios y tenemos que experimentar el amor de Dios en nuestra vida. En este punto me quise detener porque es muy importante para poder comprender lo que vamos leyendo en la Sagrada Escritura. Luego, también veíamos a definir el sentido etimológico de la palabra Biblia y dar una definición de la misma. Y veíamos que la Biblia es una biblioteca con 73 libros, 46 del Antiguo Testamento más 27 del Nuevo Testamento, y que para comprenderlos, para comprender un libro y interpretarlo bien, tenemos que conocer los otros 72 libros y de qué tratan. Luego vimos una descripción de las principales etapas de la historia de la salvación, cómo el pueblo de Israel fue llamado por Dios a través de Abraham, cómo ese pueblo creció, cómo se fue haciendo la Biblia por sus etapas, el Antiguo Testamento. Y veíamos también el momento que se hizo el Nuevo Testamento, que empezamos con la vida del Señor Jesús, y que luego, después de que Jesús se va al cielo, los apóstoles son los que predican, y que luego cuando los apóstoles empiezan a morir, la iglesia dice, ¿saben qué? Vamos a poner por escrito todas las enseñanzas, y es la etapa de la catequesis en la que nosotros estamos, donde en la catequesis nos enseñan cómo vivir de acuerdo a cómo vivió Cristo nuestro Señor. También vimos cómo están agrupados todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, y veíamos también los libros de la Biblia judía, y hicimos un breve resumen de cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. Vimos que como nosotros tenemos el punto número 9, como tenemos en la Biblia Mateo al principio, no es el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, sino veíamos que las cartas de San Pablo a los tesalonicenses son las primeras que se escribieron, y nosotros en la Biblia tenemos el orden teológico, no cronológico. ¿Por qué teológico?
porque el Evangelio de Mateo fue el que más se usó durante más de 1500 años para evangelizar al pueblo. Y luego también hicimos un breve resumen de cada uno de los 73 libros. Ayer y antier aprendimos a manejar la Biblia, capítulos, versículos. También veíamos a cómo se abrevia cada libro, y veíamos que según tu Biblia van a ser las abreviaciones que tú tengas, que le hagas mucho caso a tu Biblia. Veíamos los géneros literarios. ¿Se acuerdan? Que tenemos que saber qué género literario estamos leyendo para poder interpretar bien la Sagrada Escritura. Y ayer veíamos la revelación, la inspiración. Fue lo que vimos ayer. La revelación es que Dios nos ama a cada uno de nosotros y quiere lo mejor para ti y para mí. Por eso se nos revela. Por eso Dios se hace presente en nuestra vida. Y todo esto que ustedes están recorriendo, ya lo vimos en el curso, a través de todo el curso. Vimos todas estas 160 diapositivas. Y ustedes ya lo tienen en PDF ahí, para que ustedes lo sigan leyendo, estudiando. Por favor, si me hacen ese favor. Pues este fue nuestro curso, y vamos a terminar hoy con algo muy importante que nos debe de ayudar, que es el canon bíblico. ¿Qué es eso de un canon bíblico? Es una regla, ¿sale? Es una regla que todos debemos de vivir. Es una regla en la cual, como cuando nosotros vamos a trabajar, cuando nosotros vamos a trabajar nos dan reglas. Tienes que llegar a tales horas, tienes que hacer esto, tienes estos derechos, tienes estos deberes. Eso es el canon bíblico. ¿Sale? Y en la iglesia tenemos un canon bíblico en los libros sagrados, y también a la hora de que celebramos la Eucaristía. A veces en algunos países, en algunos lugares, toda la gente en el Padre Nuestro levanta las manos. O se quedan hincados cuando no deben de estar hincados. ¿Por qué? Porque no conocen que hay reglas. Y cada quien, como muchas personas que somos católicas, somos muy sentimentales y, es que sentí bonito y por eso me quedé aquí. No, tenemos que seguir las reglas. ¿Sale? Por eso en el Nuevo Testamento, en Hechos 2:42-47, dice que todos tenían un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo corazón. ¿Y por qué era esto? Porque todos seguían las mismas reglas del juego. ¿Y quién puso las reglas del juego? Las puso el Señor Jesús con su vida, con su pasión, con su muerte y con su resurrección. Y miren, la Biblia debe de ser el pilar de la vida cristiana. Lo primero que nos ayuda la Sagrada Escritura al estudiarla, nos hace nacer y vivir. Nacer a una nueva vida, pensar de otra manera, tener nuevas esperanzas. Saber que esta vida no lo es todo. El segundo punto que nos ayuda a estudiar la Biblia es que nos sostiene a lo largo de nuestra historia. Acuérdense, lámpara es tu palabra, Señor, luz para mi sendero, dice el Salmo 119, versículo 105. Salmo número 1 dice, dichoso el hombre que medita la ley del Señor de día y de noche, será como un árbol plantado junto al río. Es lo que nos sostiene la palabra de Dios. Ahorita a nosotros nos venden muchas cosas. El mundo nos vende una forma de ser feliz, el demonio nos vende otra manera de ser feliz, la carne nos vende otra manera de ser feliz, pero todas esas felicidades son efímeras, que se pasan. La única verdadera felicidad es la que nos da el Señor, que es ayudar a los demás. Y si alguien puede compartir el link ahí a Marisol, por favor, de las que tengan que puedan hacerme ese favor ahí en el grupo, porque algunas están teniendo dificultades, como decía esta Norma, en entrar. Luego, Maestro, es que, disculpe que lo interrumpa, es que está en el de la clase de los jueves. oh, Por eso, yo puse el del jueves y sí me funcionó. y fíjate, no me fijé, Ujú. pero Es por eso. entonces déjase, los volvemos a compartir aquí. Con ese ya vi que entraron todas. Lo copié aquí directo de aquí.
Esperemos que ya puedan entrar, ¿verdad? Perdón, no sé por qué me hizo eso, porque ese link nomás dura para un día. Pero como no tuve luz todo el día, a lo mejor ahí se quedó grabado en mi Zoom. Ayer veíamos la inspiración divina, ¿sale? ¿Se acuerdan? Y terminamos con eso, nuestra clase. ¿Qué es la inspiración divina? Son luces que el Espíritu Santo nos da para movernos en este mundo. Todos los días, todos recibimos luces de parte de Dios. La primera luz que Dios nos da es a nuestra vida. Cada que despertamos, ahí Dios nos está diciendo que nos ama. Otra luz que Dios nos da es a leer la Sagrada Escritura. Si ustedes, a ustedes yo les comparto siempre en los grupos que estoy, les comparto el misal, aunque yo estoy en México y algunas de ustedes están en Estados Unidos, de todos modos casi siempre las lecturas son las mismas todos los días. Solamente cuando hay una fiesta particular en la arquidiócesis cambian las lecturas, pero las lecturas son para todo el mundo y sobre todo las de los domingos. Entonces, esas son las inspiraciones que Dios nos va dando a cada uno de nosotros para conocerle correctamente al Señor. Y aquí nos quedamos en el canon de la Sagrada Escritura y vamos a ver quién me ayuda a leer esto y yo se los explico, por favor. ¿Quién gusta participar en abrir su micrófono y compartirnos esta diapositiva que les estoy mostrando? La que guste, por favor. Yo. Adelante, Norma, gracias. Por favor. Yo continúo, ¿sí? Sí, por favor, Norma. Gracias. El canon de las Sagradas Escrituras. El canon. El canon es la lista oficial de los escritos que la Iglesia ha reconocido como inspirados. ¿Qué significa inspirado? Lo hemos visto en el número 1 de este mismo capítulo, citando precisamente lo que al respecto dice el Concilio Vaticano II. La Iglesia Católica llegó a considerar como la Biblia, es decir, el conjunto de libros inspirados por Dios para nuestra salvación, la versión al latín que hizo en el siglo IV, Ajá. San Jerónimo, una versión a la que la Iglesia llamó la Vulgata. La popular se llaman libros canónicos. Ahí tenemos cuando se hizo el primer canon de la Sagrada Escritura, allá como en el año 390. Y acuérdense, ¿en qué idiomas está escrito la Biblia? También lo veíamos. La Sagrada Escritura, 39 libros del Antiguo Testamento están escritos en hebreo, 7 libros están escritos en griego y los 27 libros del Nuevo Testamento están escritos en griego. Pero en el año 313 de nuestra era, Constantino, el emperador Constantino, dijo que la religión oficial del Imperio Romano era esta, la nuestra. Durante 3 siglos fuimos perseguidos por Roma y ya milagrosamente el emperador dijo, esta es la iglesia oficial del Imperio Romano y todos tienen que ser católicos. Y pues el Papa en esa época dijeron, pues como en el imperio se habla latín, vamos a traducir toda la Biblia a latín y ese trabajo lo hizo San Jerónimo. Por eso San Jerónimo es uno de los padres de la iglesia y es el santo patrono de todos los que estudiamos la Sagrada Escritura. ¿Y para qué se da este canon? Este canon se da para que todos tengamos un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo corazón, un mismo objetivo. Aunque todos pensamos diferente, aunque todos venimos de distintas sociedades, de distintas mentalidades, todos los cristianos debemos pensar igual. Y el pensar es pensar como Cristo. Y si tú y yo seguimos el canon de la Sagrada Escritura, tú vas a ser misericordioso como Jesús es misericordioso.
Si tú y yo seguimos el canon de la Sagrada Escritura, tú y yo no vamos a juzgar a nadie, porque Cristo no vino a juzgar sino a salvar. Tercera cosa, si seguimos el canon bíblico, tú y yo siempre vamos a perdonar a los demás, porque Cristo siempre nos perdona cuando vamos al confesionario. Y punto número 4 de seguir el canon de estos, de estos 73 libros, es que vamos a tratar a los demás como nosotros queremos que ellos nos traten. O sea, vamos a tratar bien a todo mundo. Ese es el canon y es muy importante. En el año 1548 hubo una revolución en la iglesia de un señor que se llamaba Martín Lutero. Él era un monje agustino. Él era alemán y él se rebeló contra la iglesia. Y como había cosas políticas, el imperio alemán apoyó a Martín Lutero y se dividió la iglesia. Y ahí en esa época surge un concilio que se llama el Concilio de Trento, una ciudad, así se llama, Trento, y ahí se definió de vuelta al canon. 46 libros para el Antiguo Testamento, 27 libros para el Nuevo Testamento, porque Martín Lutero quitó 7 libros en su Biblia, que eran los que estaban escritos en griego del Antiguo Testamento, y quitó algunas cosas del Nuevo Testamento. Y por eso cuando ustedes vayan y lleguen las personas, hermanos separados, ustedes ya saben, nada más les recuerdo algunos de los libros que ellos no tienen, los libros de Macabeos, el libro de Tobías, ¿se acuerdan? Eran 7 libros. ¿Qué significa la palabra canon? Es una palabra de origen griego y significa vara o regla de madera que se utilizaba para medir. En el lenguaje religioso se designa la regla de norma o conducta de vida. Así que con el término canon bíblico se designa el conjunto de escritos inspirados por Dios que forman parte de la Sagrada Escritura, recibidos así por la Iglesia y considerados como norma de vida para su fe y sus costumbres. Y por eso acuérdense que nosotros cuando vamos a la iglesia tenemos una cosa que se llama misal romano. Nosotros no usamos el misal romano más que cuando somos los acólitos, que se lo ponemos al Padre para que lo lea. Y ese libro que ponen ahí en el altar se llama misal romano. Y tenemos el leccionario, que es donde proclamamos las lecturas. Y nuestra Santa Madre Iglesia como madre maestra, por eso si tú y yo vamos durante 3 años continuos sin fallar ningún día a la Eucaristía, alcanzamos a leer el 80% de toda la Biblia. ¿Sale? En 3 años sin fallar un día con la primera lectura, con el Salmo, con la aclamación del Evangelio y con el Evangelio. En 3 años leemos el 80% de la Sagrada Escritura. O si tú y yo vamos todos los días a misa, en 2 años leemos el 85% de la Sagrada Escritura. Porque aquí es, acuérdense, de lunes a sábado. Son 6 días durante 2 años. Y leemos casi toda la Sagrada Escritura. Criterios que usó la Iglesia para definir esos libros bíblicos. El primer criterio es que lo hacen inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sale? Acuérdense, el que guía a la iglesia es el Espíritu Santo. Lo primero es que su relación con Jesucristo y con la comunidad apostólica. Por ejemplo, ¿por qué nosotros tenemos los libros de los Macabeos como canónicos y otras denominaciones no? Porque Jesús nos habla de la resurrección y en el libro que se nos habla muy claramente de la resurrección es en los libros de los Macabeos. Es un ejemplo, ¿sale? Y todos los otros 6 libros que nosotros tenemos como canónicos que las otras iglesias no tienen, es porque o un apóstol usó una referencia de ahí para enseñar algo o Jesús.
Otro criterio es que los apóstoles los mencionen, lo cual quiere decir que los tenían por inspirados. Otro tanto hacen los padres de la iglesia y escritores antiguos. Recuerden una cosa, por favor. Todo lo que nosotros sabemos se fue transmitiendo de boca en boca primero. ¿Sale? Y luego luego se empezaron a poner escritos pequeños, parábolas, dichos, hechos, milagros, pasión, muerte, resurrección del Señor. Y luego ya en el año 65, bueno, en el año 50, que fue el primer libro que se pone por escrito, se empiezan a poner todos los libros y todo este conjunto de libros en el siglo IV, como veíamos, año 330, 340, se da el canon bíblico que tenemos que seguir todos. Y se sigue haciendo, ¿sale? El canon se sigue llevando, nomás que como muchas personas no nos formamos en todo esto, pues lo desconocemos. Otra cosa también que les quiero compartir es que cuando ustedes lean un libro de un santo, de una enseñanza en la iglesia, que tenga un sello, un sello de un obispo o de su arquidiócesis. Esos son los libros aceptados para aprender. ¿Sale? Todo esto que yo les estoy compartiendo tiene ese sello. ¿Vale? Son cosas autorizadas que se usan en el Instituto Bíblico. Son cosas autorizadas. Son enseñanzas claras y precisas. Y para eso sirve el canon, para que no nos equivoquemos a la hora de vivir nuestra fe. ¿Cuáles son los criterios para admitir los libros del Nuevo Testamento? Que tengan origen apostólico o que sean de la generación de los apóstoles, que sean libros de lectura pública al interior de las comunidades cristianas, uso litúrgico y que tengan coherencia con el resto de la doctrina de toda la Sagrada Escritura. Por ejemplo, si en un libro dice Dios es amor, Génesis, y quieren meter otro libro donde dice que Dios castiga, que Dios es malo, entonces no puede ser un libro canónico, ¿sale? Tiene que tener coherencia, toda la Sagrada Escritura tiene coherencia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No más que hay libros de la Sagrada Escritura que a nosotros nos da miedo leer porque no sabemos los géneros literarios en lo que nos lo están transmitiendo. Otra cosa, acuérdense, en el año, se los expliqué también en el curso, en el año 239, el pueblo de Israel, muchas personas vivían fuera de su país y ellos querían que sus hijos, sus nietos, siguieran siendo hebreos, siguieran siendo formados con la fe de sus padres, de sus abuelos. Y van a Jerusalén a decirles que si les pueden traducir la Biblia al griego, porque en el 239 en Alejandría se hablaba griego. Y van y lo hacen en 70 días, 70 sabios, y esa Biblia se llama la Biblia de los 70, que es de donde nosotros tomamos los 46 libros del Antiguo Testamento. La Biblia griega, año 239 antes de Cristo, que fue la que usó Cristo, que fue lo que usaron los apóstoles, que fue la que usó San Pablo para enseñar la palabra de Dios del Antiguo Testamento, aplicada en el Señor Jesús para el Nuevo Testamento. Ahí está lo del canon bíblico, sale para todos nosotros. Preguntas sobre el canon bíblico, algo que les haya brincado, por favor. ¿O estoy yo solo? No, yo tengo una, profesor, soy Brenda. Adelante, Brenda. Esto que dice del sello del arzobispo, también es para las novenas de los santos, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo sabe uno, cómo se mira el sello? ¿O cómo sabe, cómo distingue uno? Por ejemplo, al principio lo tiene, Brenda. Ahorita no tengo nada aquí a la mano, pero ahí dice, por ejemplo, tu arquidiócesis o tu diócesis, ¿cómo se llama?
a la diócesis de Los Ángeles, por decir algo. Ujú. Y ahí va a tener diócesis de Los Ángeles y va a tener el sello y va a tener una firma y va a decir, el obispo fulanito lo autoriza. Ok. Y, y, Ok. y esto es muy importante para nosotros que queremos aprender cosas, porque ya ven que luego a veces nos llegan que se apareció la Virgen en tal lado, que dicen que recemos de esta manera. No, si no tiene el sello no está autorizado por la iglesia y por eso hay muchas desviaciones en la iglesia. Porque no Oiga, está- profesor, y así, Mande. disculpe, y así como está la cosa ahorita, ¿se pueden hackear el sello? ¿Lo pueden hacer, lo pueden copiar? No, Brenda, no, de eso casi no hemos sabido que pase. Ok. Por ejemplo, pasa a veces aquí en Guadalajara, pasó que aquí cuando tú vas a las pláticas bautismales, algunas personas empezaron a hacer sus papeletas falsas, pero ya se corrió un circular para que la gente no comprara ese tipo de cosas, porque las vendían para no ir a las pláticas bautismales, prematrimoniales de los 15 años. Hubo algunos vivos que empezaron a hacer sus pláticas y las vendían. Oiga, Ok. profesor, Mande, Susana. yo traigo en mi bolsa un librito que se llama Camino a la Santidad Ajá. y resulta que, pues aquí dice que es del Monseñor Jonás Aviv, y que es de buena prensa, pero yo no le encuentro el sellito, profe. O sea, no sé. Pero con eso que diga del obispo ya está autorizado tú, Azucena. Ajá, porque tengo también otro que también traigo en la bolsa que iba a leer, que se llama El pájaro herido, Ajá. y dice aquí, obispo de Tuxtepec, Ajá. y luego dice del padre Fabiano Amatuli Valente. Entonces, sí. Sí, así, esos son los que son autorizados. Ya tienen la firma eclesiástica tú, Azucena. Ah, bueno, sí, dije, ay, a ver, voy a checar, profe. Sí, gracias. Gracias, Fíjense, gracias. fíjense que esto es muy importante, ¿sale? Porque a veces nos ofrecen libritos, novenitas, y pues nomás es porque alguien tiene el dinero para mandarlas a imprimir, pero no van a la iglesia. Por ejemplo, a un curso que yo les voy a dar de Lección Divina, yo fui con el arzobispo de aquí hace 15 años y yo tengo mi Nicky Lobstan y dice, no hay obstáculo para que esta doctrina se pueda transmitir y reproducir aquí en donde yo ando, donde yo la di. Pues es muy importante eso del canon bíblico, ¿sale? Muchas gracias. Miren, algo muy importante también que veíamos es que si un texto no te cambia, quiere decir que no lo han leído bien. ¿Sale? Tenemos que leer los textos bien y hacerles preguntas. Por ejemplo, hoy las que van a misa o las que siguen de perdida las lecturas del día en la misa, en sus misales o en las redes sociales, Jesús le decía a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y ahí nosotros tenemos que preguntarle al Señor Jesús, a ver, Señor Jesús, ¿crees que yo te ame? A ver, Señor Jesús, ¿cómo va a ser mi seguimiento? Y así es como hacemos vida a la palabra de Dios, porque si no, nomás hay que chido, le dijo a Pedro, no, nos dijo a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios, acuérdense, tiene que interpelar nuestras vidas. Ahí en el contexto de nuestra vida, la palabra de Dios tiene que entrar precisamente hasta el cuello, hasta el tuétano de los huesos, que penetre nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro ser. Siempre recuerden eso, ¿sale? Si un texto no te cambia, quiere decir que no lo has leído bien. Luego viene otra cosa que debemos de estudiar, que también va a haber un curso también de 15 semanas
perdón, de 15 semanas, de 3 semanas, de 15 clases, que se llama hermenéutica bíblica. Brenda, ¿puedes leer ahí, por favor, qué es la hermenéutica bíblica? ¿Me ayudas? O quien guste, por favor, quien pueda. Hermenéutica bíblica. ¿Qué es la hermenéutica bíblica? Perdón, bíblica. No es fácil leer el conjunto de libros al que llamamos canon bíblico o Biblia, puesto que son textos antiguos que nos han sido transmitidos y necesitamos tener algunos criterios para interpretarlos. Ocupamos hacer lo que se llama hermenéutica o interpretación del texto. El término hermenéutica viene del verbo griego hermeneuo, que significa interpretar. Por lo tanto, se llama hermenéutica. Bíblica a la ciencia que estudia, con principios y reglas. La interpretación correcta de un texto bíblico, poniendo de manifiesto en cada pasaje el mensaje que Dios nos quiere comunicar. Y acuérdense, por ejemplo, gracias Brenda, miren, acuérdense, Sí. ayer lo veíamos, los 4 sentidos de la Sagrada Escritura para poder interpretar bien. Lo primero es, ¿qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? Para eso nosotros en nuestras Biblias tenemos una introducción al libro y vienen fechas, vienen datos. Hay Biblias, las Biblias especiales de estudio, acuérdense, las Biblias especiales es la Biblia de Jerusalén para estudiar, la Biblia de la Iglesia en América, una Biblia que se hizo hace 2 años, 3 años más o menos, antes de la pandemia salió esa Biblia que salió aquí en América. Tenemos también la Biblia del padre Luis Alonso Chequel o la Biblia del Peregrino. Tenemos la Biblia latinoamericana que se usa mucho, pero esas no sirven para un estudio profundo. Tenemos las Biblias pastorales como la Biblia de América, una versión española. Pero las Biblias de estudio son estas 3 que les digo. La Biblia. Oiga, profe, yo tengo una Biblia que le llaman la Biblia dorada. ¿Sí sirve para estudio? Pues si tiene muchos paralelos tú, Azucena, sí es de estudio. Todas las Biblias de estudio, ¿se acuerdan? Los paralelos son todas esas citas bíblicas que trae a un lado del texto sagrado. Y en la exégesis, que es las letras chiquitas que traemos al pie de página de nuestras Biblias, y trae muchas citas bíblicas, entonces así es como se identifica una Biblia de estudio, tú, Azucena. Sí, profe. Muchas gracias. Para servirte. Y acuérdense, el segundo paso para hacer una buena hermenéutica, ya sabemos qué estaba pasando en esa época, qué dijo el autor sagrado. El segundo paso es, ¿qué quiere el autor sagrado que yo crea en este siglo XXI que estoy viviendo? De esa palabra de Dios que Él me está dando para que me alimente, para que crezca. Tercer paso, la tercera pauta es, ¿qué va a cambiar en mi vida después de haber yo escuchado en la mañana que el Señor me dijo 3 veces, José Guillermo Covarrubias Ponce, hijo de José Adrián Covarrubias Ramírez, ¿me amas más que tus alumnos? ¿Sale? ¿Qué le dije yo al Señor? Le diría como Pedro, sí, Señor, tú lo sabes todo, así como no, convencido. ¿Qué va a cambiar en mi vida después de esa pregunta que me hace Jesús si lo amo sobre todas las cosas? ¿Y hacia dónde me va a llevar esto si yo doy una respuesta que Jesús quiere de mí? Que lo ame, que lo siga y que ayude a mis hermanos. Pues que voy a ser un buen cristiano, voy a ser una buena persona. Para eso sirve la hermenéutica bíblica. Brenda Sánchez, ¿nos ayudas, por favor? ¿Por qué es importante interpretar la Biblia? Necesitamos interpretar la Biblia porque aunque es un libro para el pueblo,
Fue escrito hace muchos años en una cultura muy distante y distinta de la nuestra. El sentido de algunos libros no es tan obvio si no conocemos el lenguaje, la historia, la mentalidad y el contexto en que fueron escritos. Además, los judíos y los cristianos creemos que es la palabra de Dios en lenguaje humano y que esta palabra sigue teniendo un sentido vivo y actual para nosotros. Por ejemplo, una recomendación que les doy, Brenda, y todas, gracias. Algo que les recomiendo es que cuando ustedes vayan a misa, a la Eucaristía, ustedes no vean a la persona que está leyendo. Por ejemplo, si yo me subo y digo, lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, ahora ya ven que todos estos 50 días hemos estado leyendo el libro de los Hechos en la Eucaristía. Yo no voy a ver a Brenda si está leyendo, yo voy a ver a San Lucas, que es el que escribió ese libro y que me está dando la palabra de Dios. Cuando se sube el sacerdote a proclamar el evangelio, yo no veo al señor cura Pedro, Juan, como se llame tu señor cura. Yo estoy viendo a Jesús de Nazaret, porque es palabra de Dios, es palabra viva. Aunque él se está prestando su boca, desde hace 2000 años, el Señor dijo esas palabras exclusivamente para ti y para mí. Y por eso es importante interpretarla desde nuestra vida. Acuérdense, a lo mejor a Brenda Brenda y yo ahorita escuchamos una lectura y a Brenda le dice una cosa porque ella es mujer y a mí me dice otra cosa porque yo soy varón. A mí me dice una cosa porque yo soy abuelo. A ella le dice otra cosa porque es mamá. Y así la palabra de Dios tiene que penetrar en el contexto de nuestra vida. Y para eso se usa esta hermenéutica y esta forma de interpretar la Sagrada Escritura. Si no tienen preguntas, vamos a otra, por favor. Tú, Brenda, por favor. ¿Quién es el sujeto intérprete de la Escritura? El intérprete de la Escritura es todo el pueblo de Dios. Pastores, especialistas, estudiosos de la Biblia, exegetas y los fieles, pero cada quien es el nivel de su competencia. Sale, acuérdense, por ejemplo, San Pablo dice que hay maestros, ¿sale? Es un don, el ser maestro es un don. Es un don más grande, fíjense, que hacer milagros. Esto viene en la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y 12. Y ahí Pablo da los dones y entre los dones, uno de los primeros es el ser maestro, el enseñar la palabra de Dios. Es un regalo que Dios da a algunos, todos lo podemos interpretar a nuestro estilo, pero lo mejor es ir profundizando cada día más. Miren, la palabra de Dios, no sé si ustedes hayan visto alguna vez un viñedo antiguo, cómo exprimían las uvas. Echaban así como en una tinita todas las uvas y la gente con los pies descalzos se metía y los empezaba a aplastar. Primero se metía gente de cuerpo normal, por decir una cosa, livianitos, ya le sacaban el juguito y luego se metían otros más pesados y siempre le iban sacando jugo hasta que le sacaban hasta la última gota de jugo de la uva. Pues así es la palabra de Dios. Nosotros siempre le vamos a poder estar sacando jugo. Entre más estudiamos, más jugo le vamos a sacar a la palabra de Dios y más va a ir penetrando el tuétano de nuestros huesos. Claro, acuérdense, nadie se acuesta siendo un diablo y amanece siendo un santo. Todo en la vida es un proceso. Y por eso van a ver que ahorita, si Dios nos diera licencia de terminar el curso, ustedes ahorita tómense una foto y vean cómo ven la Sagrada Escritura y luego al final del curso ustedes van a ver y van a decir, wow, mira, ahora ya es más fácil para mí interpretar, ahora ya sé, en cuanto escucho la palabra de Dios, ya sé lo que Dios quiere que haga. ¿Sale? Pero, y miren, para esto hay muchas herramientas para
para interpretar sobre todo el Nuevo Testamento hay muchas herramientas. Una de las herramientas se llama Catena Áurea, ¿sale? Catena Áurea. Ustedes se meten en una página que se llama Merkabah, ponen así, Catena Áurea, Merkabah, y les va a aparecer una página y ahí en esa página ustedes van a tener los 4 evangelistas y van a tener todos los capítulos de todos los evangelios, un pequeño comentario que se van a tardar en leer como 1 hora para cada texto. Imagínense toda la riqueza que tiene eso y ahí eso es hacer hermenéutica. Eso es interpretar. Luego también al rato les debo dos links, el link de la Dei Verbum y el link de la Catena Áurea y se los voy a poner en el grupo por si quieren a curiosear, empezar a leer ahí, van a ver que nos va a ayudar mucho. En ratos que yo estoy desesperado por algo de mis enfermedades, en lugar de estar pensando y sufriendo, mejor miren, me vengo aquí a mi computadora y empiezo a leer, empiezo a rezar y me empiezo a tranquilizar y miren, aprendo muchas cosas. No nomás me la paso quejándome y lamentándome. Bueno, Brenda, 18.4, por favor. ¿Qué criterios se toman en cuenta para la interpretación de la Biblia? Para leer e interpretar correctamente la Sagrada Escritura, debo tener en cuenta que Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano del Verbum 12. La Biblia es palabra de Dios y requiere de la fe. Hemos de acercarnos a ella con una actitud de fe en un ambiente de oración. Puede ayudar a crear este ambiente, iniciar la lectura con una invocación al Espíritu Santo. Y recuerden, siempre, en cuanto nosotros vamos a leer algo, no sé si se fijaron que hoy hice algo que nunca hago. Empezar sin hacer la señal de la cruz. Porque quería llegar a este momento. ¿Sale? Es importantísimo cuando nosotros vamos a estudiar, vamos a leer la Sagrada Escritura, invocar la fuerza del Espíritu Santo. Todo el Salmo 119, ustedes pueden agarrar un versículo, 2 versículos para invocar al Espíritu Santo o las lecturas que nosotros, las oraciones que nosotros tenemos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. María, trono de sabiduría, ruega por nosotros. María, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. O ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Siempre es muy importante cuando hacemos una lectura de la Sagrada Escritura, invocar al que la inspiró, al Espíritu Santo, ¿sale? No crean que lo hice adrede, por eso no nos persignamos hoy al principio, nada más para que vean que es muy importante eso. ¿Por qué creen que hubo tantas interferencias al principio? Porque no hice la oración. Pero ya es un plan pedagógico que siempre que doy esta clase, lo hago pasar así como de noche, a ver si se dan cuenta los alumnos que ahora no hicimos oración. Pero yo sé que todos ustedes, cuando las que entran después, ya llegan y se santiguan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Siempre que ustedes lleguen a una clase, un estudio de Biblia, aunque ya esté avanzado, ustedes invoquen la fuerza del Espíritu Santo, por favor. Adelante, Brenda, por favor. La Biblia es palabra humana y requiere de la ciencia. Entre más conozco la historia, las lenguas, la tierra y la mentalidad del mundo de la Biblia, mi interpretación será más seria. Para esto puedo servirme de las introducciones que traen la Biblia al comienzo de cada libro y de las notas explicativas del texto. La Biblia es también palabra viva y actual. Tiene que iluminar la vida. Ha de ir transformando poco a poco la vida personal y social e influir en los criterios y valores de la sociedad. Mire, tan ha influido la palabra de Dios que, pues,
hemos mejorado mucho a comparación de hace 2000 años, cuando vino Cristo y nos trajo esta buena noticia, que todos somos hermanos, que somos hijos de un mismo Padre, que todos debemos de ayudarnos, que venimos a este mundo no para ser servidos, sino para servir. Y ha transformado las sociedades y ha quitado muchos miedos en las personas. El estudiar la palabra de Dios nos da seguridad, porque acuérdense lo que dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, aunque pase por nada temo, porque tu vara y tu callado me dan seguridad. Y acuérdense, la ciencia que se requiere para esto, ¿dónde la adquirimos? En un estudio, en un estudio bíblico, no hay otro, ¿sale? En un instituto bíblico católico, en tu comunidad, o ahora que se ofrecen estos cursos por línea, pero que ustedes tengan garantía de que el que se los está impartiendo es una persona con autoridad. Yo les voy a pedir a mi hija que me saque todos mis diplomas, todos mis certificados que tengo, y un día se los voy a compartir ahí en el grupo para que vean que tengo autoridad para impartir lo que imparto. Y lo mejor es que tengo la autoridad de la iglesia. Nada más ahí para que ustedes vean. Y acuérdense, para eso el siguiente tema que vamos a ver es el mundo de la Biblia. Porque conociendo cosas del mundo de la Biblia, podemos interpretar algunas cosas que decimos, wow, ¿y esto cómo le hace el Señor? Por ejemplo, cuando en el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, llegan Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, y le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos que caiga fuego del cielo? Y Jesús les dice, tranquilos, vámonos para otro lado. Ah, canijo. Entonces, ¿sí podemos hacer que caiga fuego del cielo? ¿O a qué significa eso? Estaba significando que Santiago y Juan le dijeron, ¿quieres que maldigamos a este pueblo para que Dios ya nunca le dé su bendición? Eso es Profe, mande, Norma. Lupita Pinzón, ¿sí está bien? ¿Por qué? Como que la veo que está caída al suelo. No sé, no la tengo aquí en la pantalla. Tiene apagada su sonido. Ah, sí. ¿Ya contestó? No la escucho. Ah, ya. Ah, ya, disculpa, es que sabes que me duele mucho mi espalda y por eso me acosté, porque me está doliendo, me está haciendo joroba y entonces ahorita dije, ay, me voy a descansar un ratito, perdón, sí. Gracias, Norma, para que vean que nos cuidamos. Gracias, Sí, Norma. gracias. Lupita. No sabía que me estabas viendo. Gracias. Perdón, sí. No, yo dije, yo estoy aquí tranquila, ya le apagué todo, no estoy escuchando. Estoy atenta a las lecturas y eso, pero disculpa, sí, es que sí me acosté porque desde ayer me anda doliendo mucho la espalda. Y entonces dije, ay, voy a acostarme a ver si se me quita un poquito. Perdón, ¿eh? Muchas gracias, Lupita. Ahora fíjense, sirven los libros protocanónicos y deuterocanónicos y apócrifos. ¿Quiere seguir ayudándonos, Brenda? Por favor. Sí. 19.1. Libros protocanónicos. Ya le apago. Pertenecientes a un primer canon. Son aquellos libros de la Sagrada Escritura que en todo momento y sin dudar de ellos han sido considerados como inspirados por Dios. Hay algunos libros que luego fueron aceptados en la iglesia, ¿sale? Esos son los protocanónicos. Que lo escribió Mateo. Sí es de Mateo, autorizado. Este es de Marcos, autorizado. Este es de Lucas, autorizado. Estoy hablando de los evangelistas. Este es de Juan, autorizado. Pero hay otros libros que se dudaron que fueran canónicos, que fueran inspirados por Dios.
que son los deuterocanónicos. ¿Nos ayudas, Brenda, por favor? Libros deuterocanónicos pertenecientes a un segundo canon. Denominación para designar aquellos libros de la Sagrada Escritura de los que se dudaba su inspiración divina, pero que finalmente pasaron a tomar parte de la misma al comprobarse finalmente pasaron a formar parte de la misma al comprobarse su veracidad, inspiración y canonicidad. 7 escritos del Antiguo Testamento: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, 1 y 2 Macabeos. 7 escritos del Nuevo Testamento que tardaron algún tiempo en ser considerados canónicos: Hebreos, 2 y 3 Juan, 2 Pedro, Santiago, Judas y Apocalipsis. Por ejemplo, fíjense, los del Antiguo Testamento ya se los dije, porque estaban escritos en hebreo. En griego. Y los hebreos en el año 80 de nuestra era, cuando la Iglesia Católica empieza a crecer, los seguidores del Señor Jesús, los nazarenos como nos conocían, ellos se quieren separar completamente de nosotros y ellos van a una ciudad que está ahí cerca de Jerusalén, que se llama Yavnia, y ahí hacen ellos su canon y sacan estos 7 libros que están escritos en griego porque dicen, Dios le habló al pueblo israelita y el pueblo israelita habla en hebreo y entonces estos libros no son inspirados por Dios. Tache, adiós, goodbye, los sacaron de su Biblia. Y nosotros, ¿por qué si los aceptamos? Ya lo vimos, porque Jesús o algún apóstol hace referencia a alguna de esas enseñanzas. Y sobre un ejemplo sobre los libros del Nuevo Testamento que tardaron en considerarse canónicos, la carta a los hebreos. ¿Por qué? Porque no sabían de quién la escribió, ¿sale? Decían que hace muchos años estaba en el Corpus Paulino. San Pablo tenía 14 cartas, pero ya a lo largo de los años dijeron, no, pues no es de Pablo. Se parece a algunas enseñanzas a las de Pablo, pero no es de Pablo. Y entonces, ¿por qué lo tenemos? Porque sabemos que es inspirado por Dios, porque nos habla del sumo y eterno sacerdote que es Cristo. La segunda y la tercera carta de Juan, ¿por qué se dudaba que fueran canónicas? Se dudaban que fueran canónicas por esta razón, porque son escritos nada más de una página. Y San Juan, acuérdense, San Juan tiene cinco libros en el Nuevo Testamento. Su evangelio tiene 21 capítulos. El Apocalipsis, el Apocalipsis tiene 22 capítulos. Ay, no sé qué hice, a ver. El Apocalipsis tiene 21 capítulos. Y la tercera carta de Juan tiene 5 capítulos. Por eso se dudaba que fueran canónicos la segunda y la tercera carta de Juan, porque nomás son un capítulo. La carta de Pedro, ¿por qué? Porque la carta de Pedro se escribió en el año 90, 95 o hasta el 100, y Pedro murió en el año 64, 67. Pero ya analizando y todo, dijeron, no, pues son las enseñanzas de Pedro. Esto nos lo está transmitiendo su comunidad. La carta de Santiago, ¿por qué también se dudó alguna vez que fuera un libro canónico? Porque no sabremos cuál Santiago. Acuérdense que había 2 Santiagos en los seguidores de Jesús, Santiago el menor y Santiago el mayor. Santiago el mayor era el hijo del Zebedeo y Santiago el menor era un primo del Señor Jesús. Y la carta de Judas, pues sabemos que Judas se ahorcó en cuanto traicionó a nuestro Señor Jesús, pero ¿a cuál Judas se refiere? Si a Judas el cananeo o a cuál Judas, porque acuérdense que ese nombre era un nombre común como ahora en México, José, Juan, Felipe, Lupe, María. Y el Apocalipsis, ¿por qué se dudó de que fuera revelado, un libro revelado? Porque habla en claves, pero ya luego estudiando ese libro
se dieron cuenta que en ese momento el autor sagrado nos pone, nos pone muchos símbolos, muchos signos, porque nos está hablando en clave. Solamente las personas que eran católicas en ese tiempo comprendían todo ese mensaje de salvación que San Juan nos da. Y por eso nuestro estudio, el último libro que vamos a estudiar, va a ser el libro del Apocalipsis, con la gracia de Dios, dentro de 1 año y medio, si terminamos, primeramente Dios. ¿Qué les parece? Ya me estoy adelantando, ¿sale? Adelante, Brenda, por favor. Libros apócrifos, escondidos o aparte. Aquellos libros judíos o cristianos escritos entre los siglos II, A, C y IV después de Cristo, por autores desconocidos que nunca han sido incluidos en el canon bíblico. Gracias, Brenda. Miren, hay muchos libros que se hicieron a la par de los evangelistas, de las cartas, pero ¿por qué no están autorizados en la iglesia? Porque cuentan cosas de Jesús muy infantiles, de mucha aventura. Y acuérdense que todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura está escrito de una manera razonada, ¿sale? Todo lo que dice ahí en la Biblia está bien estudiadito. Son cosas verídicas. Por eso San Lucas en el capítulo 1, versículos del 1 al 4 de su evangelio, y en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, nos dice San Lucas: querido Teófilo, yo estudié, investigué, indagué todo esto para que veas que lo que te estoy transmitiendo son enseñanzas sólidas. Los libros apócrifos no son enseñanzas sólidas, pero sí hay algunas verdades que se han tomado de ahí. Por ejemplo, la Virgen María de niña. Ya ven que nosotros celebramos el 8 de septiembre el nacimiento de la Virgen María en la iglesia. Y hay un evangelio de Santiago que nos narra a esa niña virgen que estaba en el templo, que ofrecía flores, que ayudaba en el templo. Y algunas cositas, sobre todo de la Virgen del Señor San José, están tomadas de esos libros apócrifos. Nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Sí vamos a leer los libros apócrifos, pero ¿cuándo los vamos a leer? Los vamos a leer ya que hayamos leído los 73 libros del Nuevo Testamento y nos sepamos todas las lecturas. Brenda, lo último y nos vamos, Brenda, las características de la palabra de Dios, por favor. Características de la palabra de Dios. Es poderosa, como martillo que tritura la arrogancia del espíritu y como fuego que purifica el corazón. Es viva como lluvia que fluye y riega la aridez de nuestra existencia. Es maestra que puede enseñarnos a caminar por la vida sin tropezar a cada paso con nuestras limitaciones y egoísmos. Y ahí tienen 2 de Timoteo 3, 16, 17, Isaías 55, 10 al 11 y Jeremías 23, 9. La palabra de Dios, en la medida que la vamos leyendo, va triturando nuestra arrogancia como seres humanos. Nos vamos dando cuenta que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir, pero con la gracia de Dios somos hijos en el Hijo y empezamos a ser humildes. Y la palabra de Dios es tan viva que ahorita a ustedes les está transformando su corazón. Es tan maestra que es la que nos ha llevado a través de este curso para conocer un poquito más a Dios. Más características, Brenda, por favor. Es alimento, lo siento, es alimento para robustecer nuestra voluntad y movilizar nuestras energías hacia el bien. Jeremías 15, 16. Es luz para disipar la oscuridad en que nos movemos, para disipar las tinieblas de la ignorancia. Salmo.
Salmo 119, 105, 26 es actual. Hace 2000 años Cristo nos dijo cómo actuar y hoy día sigue diciéndonos lo mismo, porque su palabra es viva, palpitante y eterna, como su autor, Mateo 24:35. Y la última, Brenda, por favor. Es eficaz. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios creó al mundo. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios cura, calma la tempestad, resucita, etc. ¿Cuál Marcos, es este? Marcos. Marcos 5:41-42. Es salvadora. Si queremos que nos sane del cuerpo y del espíritu, nosotros tenemos que contestar a la palabra de Dios como con un sí o un no. Juan. Y después Juan 12:48. Muchas gracias, Brenda. Gracias por tu ayuda. Aquí terminamos este curso de introducción a la Biblia. De tarea, acuérdense, su examen es que vayan leyendo el Evangelio de San Marcos y que me manden un audio. Me van a narrar, van ustedes a ser narradores y me van a narrar. En el capítulo 5, primero llega Jesús a una ciudad de los Gadarenos y hay un cuate que está endemoniado y que lo tenían amarrado con cadenas y ni con cadenas lo podían tener. Y fue con Jesús y Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Y el demonio le dijo, no permitas que nos vayamos a otro lado. Mira, ahí está una piara de cerdos, que nos vayamos ahí. Y se va y todos los cerdos se avientan por un precipicio. Y el cuate que está endemoniado ya está muy calmado, sentadito ahí escuchando a Jesús. Llega la gente y al ver que se murieron todos los cerdos, le dicen que se vaya. Y el curado quiere ir con Jesús y Jesús le dice, no, da testimonio ahí con tu familia. Y luego Jesús se regresa a su tierra natal, a Cafarnaún, y hay un hombre que se llama Jairo, y Jairo tiene una niña muy mala que tiene 12 años, está muriendo y va y le dice, maestro, ven a ayudarme. Y Jesús dice, vamos. Pero ahí entre toda esa gente había una señora que tenía 12 años con una enfermedad, era hemorroísa, así dice, que no le paraba su regla de mujer y su menstruación. Y ya entonces le dice, la mujer dice, con solo con que toque la orla de su manto quedaré sana. Y pues se va y busca cómo tocar al Señor, lo toca y queda sana. Y Jesús voltea y dice, ¿quién me tocó? Y los apóstoles le dicen, ay, Señor, estás viendo toda la gente ya, como que quién te tocó, pero Jesús buscaba y la mujer se levanta y le dice, fui yo, Señor. Y le dice, ánimo, mujer, tu fe te ha salvado. Y llega entonces Jairo, llegan a la casa de Jairo y ya está la CEMEFO. La CEMEFO es cuando las personas ya se murió acá en México y llega una ambulancia y se llevan a los muertitos ya ahí al hospital donde les hacen la autopsia y todo eso, y ya había pasado todo eso, y Jesús les dice, la niña no está muerta, está dormida, y se burlan de Jesús, y entonces nomás Jesús entra junto con Santiago, Juan y Andrés, con Pedro y con Juan, con Pedro, con Juan y con Santiago, son los tres favoritos del Señor Jesús, y con los papás, y la toma de la mano y le dice, la niña no está muerta, está dormida, talita cum, a ti te digo, levántate. La niña se levanta y Jesús le dice, denles de comer. Eso es lo que ustedes van a hacer, narrarme el capítulo 5 así con sus palabras, a leerlo varias veces, y luego me van a decir, pues a mí me llamó la atención la mujer que tenía muchos años sangrando. ¿Qué me dice a mí? Pues yo toda la vida he estado sangrando porque lloro y lloro y lloro y nunca me he atrevido a tocar al Señor para que me sane. O yo soy como esas personas incrédulas que no creo en la resurrección porque ya se murió, ya se quedó ahí, ya se acabó todo. Cada uno desde su contexto me manda ese audio
1 minuto, 2 minutos se van a tardar y van a ver cómo van a ir mejorando en la comprensión de la palabra de Dios. Es un método pedagógico que yo tengo muchos años haciéndolo con mis alumnos. Y todos terminan maravillados y todos quieren ser maestros de Biblia. Todos mis alumnos quieren ser maestros de Biblia. Sobre todo los jóvenes que les doy, dicen, yo quiero ser maestro de Biblia, profe. Pues órale, estudiar. Les agradezco mucho. Vamos a hacer una oración final, por favor. Les invito a que cierren sus ojos, que agradezcamos a Dios por habernos regalado estas 2 semanas de estudio. Y vamos a pedirle la presencia al Sagrado Corazón de Jesús ahí en tu hogar. Que el Sagrado Corazón de Jesús en este momento te visite y te lleve su sacratísimo corazón y el sacratísimo corazón de nuestra Santísima Virgen María. Y que con estos 2 corazones tú y yo sigamos estudiando. Con estos 2 corazones inmaculados aprendamos a ser personas, aprendamos a ser gente con la gente y aprendamos a vivir como vivió Jesús, amando, perdonando, no juzgando y siempre tratando bien a todo mundo. Y pidámosle a nuestro Señor Jesús que nos dé su paz, que nos dé la fuerza de su Espíritu Santo y que mañana en la velada del Pentecostés a cada uno y a cada uno de ustedes los dones y los frutos del Espíritu Santo los inunden para que puedan vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte. Pues muchas gracias, Brenda, muchas gracias a Almadelia, Ángela, Azucena, Belén, Encantada. Brenda, Cristi, Elizabeth, Cristi, a Claudia, Lupita Ávila, Lupita Pinzón, Marisol, Miriam, Norma, señora Imelda, Ángela. Gracias a usted, maestro. Gracias a todas, gracias. Y nos vemos el lunes, acuérdense, no terminamos, lo continuamos si Dios quiere el lunes. Primero Dios, sí. Gracias, profesor. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Y el lunes nos vemos. Gracias. Primero Dios. Dios bendiga a todos. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. El Badit, gracias. Sí, Elizabeth gracias. Nieves, gracias. Gracias, Marisol, gracias. 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 Nos vemos el lunes. Primero Dios. Primero Dios, Claudia, gracias. Gracias. Les A agradezco usted. mucho. Patricia de la Torre, A usted. gracias. Gracias, Azucena. Gracias, Adiós, profesor. adiós, Brenda, gracias. Azu, Dios te bendiga, Azu, gracias. Hasta luego, profe. No me puedo salir. Le estoy apretando y no quiere. Sí. Saludos a Ismael. Muchas gracias. Ahorita les doy sus recuerdos. Sí, Ahí estaba, gracias. ya anda alocado, ya, óigalo, ahí anda gritando ya. Bye, bye. Sí, así que dejando. Mucho dulce, profe. Sí, comió muchos dulces, por eso anda alocado. Claro. Muchas gracias. Don. Que Dios los bendiga, gracias, hasta luego. Desde Arequipa, Perú, dice Ángela, que pasen buena tarde. Gracias, igualmente. Gracias. Bye, bye.